Gracias, Pastor. Bueno, buenas noches ya, buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contento de poder tener este espacio para poder replicar un poco lo que fue el taller que realizamos en el campamento. Ahí veo varios que estuvieron ese día. Terminamos con pizza, así que hoy día también, nada, no terminamos con pizza. Pero nada, muy contento y agradecido por la oportunidad. Veo gente nueva, así que, bueno, yo soy Mati. Soy un cabrito que lleva aquí unos años en la iglesia, así que muy contento de poder compartir. Como decía el pastor, va a haber un espacio también para preguntas, así que la idea es que vayamos bajando todos estos conceptos, todos estos títulos medio raros, medio extraños, a lo concreto, ya para que todos lo podamos entender y sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que eso, esclavos sin cadenas, las adicciones modernas que no se ven. Como les decía, este es un taller que inicialmente nace para el campamento, pero ahora le he tratado de dar como un enfoque también más orientado como un mensaje, no sé, pero ahí la idea es que vamos participando en el chat y las preguntas háganlas sin miedo porque es mejor preguntar que quedarse con la duda. Y para comenzar, quiero que justamente me ayuden participando ahí en el chat respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra adicciones? ¿Ya? Ahí pueden ser una, dos palabras, pero ¿qué es lo primero que se te viene a tu mente cuando escuchas adicciones? Ahí los voy a ir leyendo para que vayamos, como les decía, bajando un poco a la realidad, todos estos conceptos medio raros. O medios, ahí dice dependencia, droga, dependencia se repite, peligro, esclavitud, ataduras, dice el Javi, una D. Creo que se faltó. Bueno, ahí lo complementa abajo, dopamina, mira, buen concepto. Ahí lo vamos a también tratar. Súper. Y ahora, eh, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan adicciones modernas? Como el nombre y el apellido. Adicciones modernas. ¿Qué le agregarían algo o siguen pensando que es lo mismo que ya dijeron? Celular, tecnología, teléfono, redes sociales, Insta, sí. Súper, qué bueno que ya pienso en redes sociales. Sí, todas las respuestas han sido súper acertadas, creo que estamos bien conectados. Ya quise ponerle este título de Esclavos sin cadena y algo como súper quizás extremo, porque hay adicciones justamente que no se ven, ya que están aquí, ahí yo estoy tomando el tiempo, no sé si ahí sí, que están aquí, una adicción puede ser, o que están acá, o que están acá, o están en las acciones que hacemos cuando nadie nos ve, ¿ya? Entonces, definamos esto como tal. ¿Cómo se definen las adicciones modernas? Primero, las adicciones conductuales son comportamientos. Un comportamiento son como varias conductas, ya como repetido en el tiempo, que no implican consumo de sustancias necesariamente, tales como droga, alcohol, que es como lo típico. Cuando hablamos de adicciones, como que apareció eso en el chat. Ya, adicciones modernas no va por ahí, ya. No va necesariamente con el consumo de sustancias, pero que pueden llegar a volverse igual de problemáticos. Ya dentro de estas se encuentran, como mencionaban, el uso excesivo de redes sociales, los videojuegos, el uso del celular, del computador, de la Play y también de la pornografía. Desde la psicología, que es como un poco a lo que yo me dedico, estas conductas se consideran adictivas cuando presentan ciertas características, ¿ya? Y aquí hacemos como la primera bajada a la realidad. No porque pase horas viendo algo en el teléfono o porque me guste mucho como ver TikTok, ver partidos, jugar a la Play, etcétera, eso no me hace adicto, ¿ya? Se tienen que cumplir dos cosas. ¿Qué es lo primero que debe cumplirse? Primero, debe haber una dificultad para controlarlas, ¿ya? Un ejemplo práctico. Por ejemplo, alguien planea usar las redes sociales unos minutos, ya dice, no, aquí tengo un pequeño descanso, voy a revisar qué hay en Twitter. Yo no tengo Twitter, pero por eso el ejemplo. Voy a revisar qué hay en Twitter. Y justo aparece un comentario que no me gustó. No, es que a Argentina le están regalando el mundial.
Y como yo sé de fútbol, ya empiezo a escribir, no, es que esto, ta, ta, ta. Y entonces es un ejemplo obviamente, me meto, y estoy 20 30 minutos, ¿ya? No pude controlar la situación y terminé estando más tiempo de lo que esperaba. Pero eso es algo que puede pasar, ¿ya? Así que no nos quedemos solo con la dificultad para controlarla, sino que hay un segundo aspecto que es importante. No voy a dar más ejemplos de fútbol. Hay una necesidad de repetirla, esta conducta, compulsivamente, ¿ya? Y es continua en el tiempo, ¿ya? Se da varias veces. A pesar de que puede generar consecuencias negativas en la vida personal, académica o social, ¿ya? Eso es como un criterio más clínico, ¿ya? Pero sean esas dos cosas, dificultad para controlarla y una necesidad compulsiva de repetirla continuamente en el tiempo. Es decir, no solo se trata de usarla mucho, como le decía, sino también de que comienzan a afectar distintas áreas de nuestra vida. Por eso a veces, por eso el título decía como con cadenas, o que a veces no la vemos, porque sin que las veamos empiezan a afectar justamente estos aspectos de nuestra vida. Entonces es importante entender que no todos los hábitos que tenemos son adicciones, pero muchas adicciones comienzan justamente con hábitos que nunca nos detuvimos a cuestionar, ¿ya? O a pensar. Desde el punto de vista neurológico, ya estas conductas pueden activar el sistema de recompensa en el cerebro, ya un circuito relacionado con la motivación, el aprendizaje y la búsqueda de experiencias gratificantes. Aquí es donde aparece el concepto que delante dijeron de la dopamina, ¿ya? ¿Qué es la dopamina? De hecho, creo que hay canciones con ese nombre. La dopamina es un neurotransmisor que no solamente se relaciona, por ejemplo, con el placer, ya con las cosas que nos gustan, sino también con que nos anticipemos a recompensas y con el aprendizaje de aquellas conductas que vale la pena a priori repetir. Pongámoslo en palabras más prácticas. Por ejemplo, si alguien recibe un like, encuentra un video interesante o avanza de un nivel en un videojuego, el cerebro aprende que esa conducta puede producir una recompensa, porque me sentí bien, porque me sentía desafiado en ese juego y lo pude pasar, porque quizás necesitaba esa aprobación para sentirme bien, porque hoy tuve un mal día y la tuve ese like, tuve ese comentario, tuve esa validación. ¿Ya? Y esto aumenta la probabilidad de que quiera repetirla o también ayuda a explicar por qué ciertas conductas se vuelven como automáticas y también difíciles como de controlar. Aunque las adicciones a sustancias y las conductas problemáticas no son idénticas, ya no es lo mismo hablar de adicciones como tal, la adicción típica que yo creo que todos conocemos o hemos escuchado de eso, o las adicciones modernas, no es lo mismo, pero sí pueden compartir ciertos procesos relacionados como el aprendizaje, la motivación, también el sistema de recompensas que yo le hablaba, que activa acá en el cerebro, entonces nos vamos guiando por eso, porque nos gusta. Ahora, ¿por qué estas conductas, por qué estas adicciones modernas nos atrapan con tanta facilidad? ¿Ya? La literatura, la evidencia, los científicos sugieren que cumple una función psicológica muy importante. ¿Por qué? Porque actúa directamente en la regulación emocional. No sé si han escuchado ese concepto. Ya, la emoción en los últimos años ha sido un concepto que se ha hablado mucho en redes sociales, así que me imagino que deben tener cierta cercanía, ¿ya? Pero la regulación emocional, en simples palabras, es poder controlar cómo reacciono emocionalmente ante situaciones difíciles para que estas emociones que yo siento no me desborden y pueda actuar de manera más adaptativa, ¿ya? Que no me deje llevar por las emociones, por decirlo más simplemente. Entonces, diversos estudios han demostrado que el uso problemático de tecnologías se asocia a estados como ansiedad, estrés, soledad o aburrimiento, funcionando muchas veces como una estrategia de afrontamiento para aliviar estos malestares. Por ejemplo, una persona puede recurrir al uso de redes sociales, comentar, dar like, etcétera, cuando se sienta ansiosa, ¿ya? O consumir cierto contenido de forma repetitiva para evitar como estos pensamientos incómodos. No sé si le ha pasado esa situación que son nuevos o nuevas en un lugar, tan como en los cumpleaños, que no conocen mucha gente, o justo con el partner o la partner que andaba los dejan solos y quedan como ahí en la nada. ¿Qué hacen? Al tiro el celular. Ya hay como a scrollear, ver qué hay. Quizás puedo no tener internet, empiezo a ver las fotos de la galería, no sé. Pero eso es un mecanismo de defensa para evitar esa ansiedad que me da de
hoy estoy solo, no hablo con nadie, no, mejor no voy a hablar con nadie, se ven como todos medio pesados, no conecto con las vibras, me están como aislando, ya, al tiro eso, con eso me defiendo, con eso bajo como los niveles de ansiedad o de no sentirme adaptado en algún lugar. Al corto plazo, esta estrategia, esto era un ejemplo solamente, al corto plazo esta estrategia generan alivio y reducen el malestar, ¿ya? Lo que refuerza la conducta. Cuando alguien se siente estresado y se pone a ver videos para distraerse, o cuando alguien se siente solo, como decía, y recurre como a scrollear para no pensar en eso, en el momento sí funciona, ya sí es efectivo. Pero a largo plazo, ¿qué hace? Es que impide que desarrollemos estrategias de regulación más saludables y también mantiene un ciclo de dependencia, ¿ya? Si no tengo mi celular, no sé cómo enfrentar la ansiedad. Si no recibo la atención de otros, me siento mal conmigo mismo. Empiezo a depender de eso. Si constantemente no me están validando, no me están pegando palmitas en la espalda de que sí, lo estás haciendo bien, eres súper bueno en lo que haces, no me siento valorado o valorada. En este sentido, las conductas no se mantienen solo por el placer que generan, sino por la capacidad que tienen de reducir emociones negativas, lo cual es complejo de modificar. Ya, ese es como el gran problema que se tiene. Entonces nos enfrentamos a dos cosas. Primero, estas adicciones modernas que les comentaba anteriormente, el uso de videojuegos, el uso del celular, el consumo de pornografía, esta como dependencia de estar siempre scrolleando con alguna pantalla enfrente, em, tienen dos cosas que nos dificultan y a las cuales nos enfrentamos. Una que nos gusta, porque generan un placer al sistema de cerebro, es como algo bien biológico, y la otra es que nos ayuda, ¿ya? Nos ayuda, porque cuando estamos estresados recurrimos a eso, cuando sentimos ansiedad recurrimos a eso, cuando estamos tristes buscamos eso, ¿ya? Entonces, obviamente, esto no lo podemos, puedes cerrar aquí un poquito. Esto no lo podemos entender solamente desde los factores individuales. Oh, es mi culpa. O los que son padres, si ven que sus hijos o hijas están como mucho tiempo en el celular o en las pantallas, no, es que es culpa mía como papá, como mamá, como cuidador. No, vivimos en un contexto, vivimos en un mundo en el cual está diseñado, y creo que el acierto con la palabra, está diseñado para captar y mantener nuestra atención, ¿ya? Hay muchas aplicaciones, plataformas, etcétera, que se estructuran intencionalmente para que estemos ahí, atrapados en eso, atrapados en lo que nos quieren vender, en lo que nos quieren decir. Entonces, eso también es una dificultad. Estamos en un contexto complejo y nos enfrentamos a estas dos variables, una que nos gusta y otra que nos ayuda. Entonces, con esta interacción compleja, el foco no tiene que estar únicamente en lo que vemos, como en la conducta, ¿ya? Sino en comprender algo más profundo, comprender qué necesidad estamos intentando satisfacer a través de estas adicciones modernas, ¿ya? Más que preguntarnos por qué hago esto, creo que es importante preguntarse qué está pasando en mí para que necesite hacer esto, ¿ya? Ahora dejando un poco de lado lo psicológico, eh, metámonos un poco como en la perspectiva bíblica, ¿ya? Entonces, esta comprensión nos permite dar un paso más allá de lo conductual. Ya, yo como estudiante ya me queda poquito de psicología, me he dado cuenta con el tiempo de que, bien, la ciencia tiene mucho valor, tiene mucha rigurosidad, a mí me gusta mucho también, pero siempre hay un límite, ya siempre hay un depende, siempre hay un podría ser, siempre hay una asociación, pero no una explicación. Y cuando hablamos desde la perspectiva del Señor, cuando hablamos desde la perspectiva bíblica, nos encontramos que se puede traspasar eso. Ya se puede llegar al corazón, se puede llegar al alma, se puede llegar a las motivaciones más profundas que podemos tener. Entonces, muchas veces lo que está detrás de estas adicciones modernas que antes comentaban en el chat y lo que hemos estado hablando, no es simplemente la búsqueda de placer, no se queda solamente en la dopamina, sino también hay una necesidad más profunda de experimentar paz, de experimentar consuelo, de quizás tener una identidad o de simplemente descansar, ¿ya? Y aquí es donde llegamos al primer punto del taller,
Me gustaría que alguien me ayudase leyendo Eclesiastés 2 del 10 al 11 y otra persona que pueda leer Jeremías del 2 al 13. Jeremías 2 versículo 13, perdón. A ellos les indico cuando Eclesiastés 2 del 10 al 11 y Jeremías 2 versículo 13. Entonces, el primer punto es, el problema no es lo que buscamos, ¿ya? El problema no es buscar felicidad, no es buscar paz, no es buscar consuelo, identidad, descanso, sino dónde lo buscamos, ¿ya? Muchas de las conductas que hoy consideramos problemáticas están asociadas justamente a necesidades legítimas, como les decía anteriormente, querer descansar, querer estar tranquilo, no querer sentir ansiedad, no querer sentir estrés, eh, querer buscar una identidad, querer sentirme valorada o valorado. En este sentido, no hay un error en lo que se busca, en lo que se anhela, sino dónde lo buscamos, en qué fuente recurrimos para satisfacer ese anhelo. Aquello nos permite comprender que más que una simple falla conductual eh, o un pecado, lo importante aquí es algo más profundo en el corazón. ¿Ya? Un ejemplo típico en la Biblia es la parábola del hijo pródigo. Ya es un versículo, es un texto largo, así que no lo vamos a leer, pero creo que ya todos la conocemos, ¿no? Un padre que tenía, un padre rico que tenía dos hijos, uno de esos hijos decide irse a vivir la vida, le pide su herencia, se va y después vuelve con nada, ¿ya? Entonces este joven que decide irse a la casa de su padre busca quizás autonomía, ya no quería estar bajo el alero de su papá, ya no quería recibir órdenes, dijo, no, ya soy grande, me las puedo valer por mí mismo, quizás buscaba sentirse, buscar una identidad, quién soy yo fuera de ser el hijo de, quién soy yo fuera de este mundo que he conocido aquí, quizás buscar satisfacción, no lo sé, pero todos sabemos cómo termina la historia, ¿no? Vuelve, como le decía, sin nada, agotado, vacío y perdido. Pero el punto aquí es cuando vuelve en sí, ya reconociendo de que lo que buscaba no se encontraba donde él había ido a buscarlo, ¿ya? Entonces, en este sentido, volvemos a lo mismo. Como esta historia ilustra no solamente el error que tuvo en la conducta el hijo de irse y de querer hacer su vida y buscar lo que él sentía que tenía que buscar, sino dónde lo buscó, ¿ya? Y ahí le quería pedir ayuda a alguien que pueda leer Eclesiastés, capítulo 2 versículos 10 y 11. Si alguien lo tiene con toda confianza, puede abrir su micrófono y lo pueda leer, por favor. Ahí, Chilita. Dale Vale, nomás. ya. 2 del 10 al 11, ¿cierto? Sí, Dice así, todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de todo mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido, era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena, ninguna parte. súper. Gracias, Chilita. Es súper claro este versículo porque hay una búsqueda intensa de satisfacción en distintos ámbitos, ya placer, logros, posesiones, y me gusta porque la conclusión es rápida y es certera. En otras versiones dice todo es vanidad, y es así, ya todo es insuficiente para llenar el vacío humano, lo cual refuerza la idea de este primer punto que el error o el problema no es la búsqueda en sí, eso es legítimo, ya, sino la incapacidad de las fuentes, vamos a usar esa palabra, de las fuentes para responder a estas necesidades más profundas del corazón. Si esto lo bajamos a lo que estábamos conversando sobre estas adicciones modernas, muchas de estas pueden entenderse como expresiones actualizadas de esta misma dinámica que se daba en el versículo que nos leía Chilita.
intentos de llenar o aliviar o sostener la vida interna mediante recursos que ofrecen gratificación inmediata, ¿ya? Pero no una satisfacción a largo plazo, ya algo duradero. Alguien que me pueda ayudar con Jeremías capítulo 2 versículo 13. Acá, Mati, Dale más, Martita. Israel estaba consagrada al Señor. Eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Ese es Jeremías 2:13, ¿cierto? 2, 3. No, 13. 13. Ah, Un poquito más abajo. ya. Dos, dos ¿Lo son los tiene? pecados, ¿sí? Sí, ese. Dos son los pecados que he cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Súper. Gracias, Martita, y gracias, Chilita, por la ayuda. Este versículo también es como súper atingente a lo que hemos estado conversando, ya que no solo denuncia como este abandono de la fuente, les dije que íbamos a usar como ese concepto, de la fuente de verdadera que es Cristo, sino también este esfuerzo humano que tenemos por construir justamente el plan B, ya las alternativas, las fuentes alternas que a largo plazo justamente no sostienen lo que prometen. Y creo que esto se explica desde un análisis como más amplio, porque somos una sociedad inconformista. Ya, obviamente hay un contexto, vivimos en un mundo súper consumista y somos inconformistas. Ya no valoramos lo que tenemos, nos frustra y nos lleva a la atención lo que nos falta. Y el mismo internet, las mismas redes sociales están llenas de eso, ya llenas de lo que te falta. Te falta hablar inglés para ser un mejor profesional. Te falta ese viaje para desestresarte. Te falta esa ropa para que esa persona se fije en ti. Te falta esa proteína y esa creatina para ser más fuerte. Eso sería. Nah. Pero siempre nos dicen que nos falta algo. Cuando sabemos, y según lo que leíamos en Jeremías, que la fuente es Cristo, ya, la fuente es el Señor, y con Él es suficiente. En este sentido, desde nuestra fe, primeramente somos creados por Dios, eso ya lo tenemos claro todos, pero eso también nos hace ser personas orientadas hacia Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra como de ser orientados? Que la plenitud la vamos a encontrar no en la acumulación de experiencias, de estímulos, de dopamina, de logros, de éxito, de dinero. Ahí cada uno le puede poner el nombre que quiera, sino en una relación con el Señor que nos va a dar sentido, que nos va a dar descanso, que nos va a dar identidad, que nos va a dar esperanza, que nos va a dar muchos beneficios. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una historia y lo ha podido experimentar así, que cuando tenemos una relación con el Señor, que cuando somos consistentes, sí, no se van los problemas de una, pero sí se pasan mejor las pruebas. Vamos al punto 2, ¿ya? El punto 2 se llama lo inmediato versus lo profundo. Ya seguimos como desglosando esto del largo plazo, etcétera. Entonces, ¿por qué lo rápido nos atrapa más? Cuando hablábamos anteriormente, muchas de estas conductas, como les decía, se mantienen porque funcionan, porque alivian rápido lo que sentimos, porque incluso a veces se da mucho de estas comunidades virtuales que también dan identidad. Ya no tengo nada en contra de eso, obviamente. Pero muchas veces lo que no encontramos en el mundo real lo buscamos en el mundo online o en el mundo virtual. Entonces, el problema aquí es que todas estas soluciones inmediatas generan dependencia
porque funcionan, porque son efectivas, pero al corto plazo, ¿ya? Entonces, esta como tensión se hace evidente también en la forma en que entendemos el crecimiento espiritual. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a diferencia de las soluciones inmediatas, la vida del cristiano, la vida de los cristianos, no se caracteriza justamente por la inmediatez, ¿ya? Sino por el proceso. Dios es un Dios de procesos, ¿ya? Creo que eso todos los tenemos claro y como le decía, cada uno tiene una historia o varias historias donde el Señor ha sido bueno a través de procesos, ¿ya? Y donde hemos aprendido cosas relevantes y significantes justamente ahí. Prácticas como esperar en Dios, confiar en Dios, seguir orando, sabemos que son efectivas, pero no generan esta alivio instantáneo que nos genera esta solución inmediata que anteriormente les decía, pero sí nos van a permitir una transformación profunda. En este sentido, cuando buscamos al Señor como la fuente de solución, no es que vamos a evadir lo que nos pasa, ¿ya? Pero sí va a haber una forma distinta de atravesarlo. Por ejemplo, en la Biblia hay otra historia muy conocida, que es cuando Jesús está en el desierto y se ve tentado, ¿ya? Este es un momento de vulnerabilidad extrema, ya en varios sentidos. Primero física, eh, emocional también, pero el Señor se mantuvo fuerte espiritualmente, ¿ya? Y tenía necesidades legítimas, como hablábamos anteriormente, tenía necesidades legítimas como hambre, y eso lo podía satisfacer inmediatamente, pero iba a estar fuera del propósito o del proceso que el Señor quería que él viviese. Entonces, la tentación no radica en la necesidad en sí, sino en la forma en que tenemos para resolver las cosas, rápida, directa, sin proceso. Sin embargo, la respuesta que tiene Jesús para nosotros es resistir justamente esta inmediatez, es decir, contra esta cultura, contra este mundo, contra este contexto, esta sociedad que busca la inmediatez, ¿ya? Entonces, este pasaje, esta historia muy conocida de cuando Jesús está tentado en el desierto, nos permite comprender que no todo lo que nos ofrece el alivio inmediato, y aquí bajémoslo al tema de las redes sociales, de los juegos, de la pornografía, es necesariamente lo que nos conduce a una vida plena, ya es necesariamente lo que nos va a dar la solución. ¿Es efectiva al principio? Sí. ¿Es bueno al principio? Sí, pero al final no, ¿ya? Como una vez dijo el Nico, hace hartos años me quedó bien grabado, que lo bueno no empaña y lo perfecto, ¿ya? Y eso se baja también acá. Son cosas que así se ven buenas, no, es bueno porque me ayuda con esto, no, es bueno porque puedo desestresarme más, no, es bueno porque afronto la ansiedad de acá, no, es bueno porque me distraigo, no, si me distrae, es que estoy con tantas cosas, me distrae estar acá, me distrae scrollear, me distrae ver videos, me distrae jugar computador, etcétera. No es malo, ya no lo vamos a condenar, pero que no empañe lo que puede estar más profundo a eso, ¿ya? El crecimiento, que obviamente siempre va relacionado con los procesos que el Señor nos hace vivir, implica justamente sostener esta atención en lo que queremos ahora y en lo que realmente necesitamos. Y aquí quiero dar un ejemplo personal. Yo no sé, yo sé que no soy el más apto para hablar de esto, porque aquí hay gente que le mete harto al gimnasio, ¿ya? Pero yo estaba yendo al gimnasio hace unos meses por el tema de la recuperación de mi rodilla. Hace unos años me rompí y por fin ya se pudieron dar las cosas, costó, pero se dio. Y ya estoy como sano. Y, y lo que me he dado cuenta de que para avanzar, para progresar en el objetivo que cada uno tenga, en mi caso es poder recuperar musculatura en la pierna que me operaron porque quedó como una pata de pollo, literal. Es como un dedito. Hay que sufrirle, ya hay que ser constante, hay que ir al fallo, como se dice. Pero eso es lo que va a dar como los resultados que van a ser efectivos. Si yo le hablo desde muy sinceridad, yo no iría. Ya me da lata ir, prefiero hacer otras cosas, pero tengo que hacerlo. Y yo por mí volvería a jugar a la pelota mañana. Volvería a jugar mañana
y tendría al tiro como este alivio, sé que me sentiría más desestresado por el beneficio que tiene el deporte, etcétera. Pero hay más probabilidad que me vuelva a romper, ¿ya? Entonces ahí está como esta tensión de lo inmediato versus lo que me va a dar una solución más profunda, más duradera. Puedo esperar un poco más, puedo hacer bien el proceso de recuperación y si soy prudente, cuando vuelva a jugar, va a ser con menos riesgo obviamente de poder volver a romperme. Entonces, eso era como el ejemplo concreto que quería dar. Dije que no iba a hablar de fútbol, me pisé la cola. Ya, pero como sea. Entonces, volviendo al tema, muchas de estas llamadas adicciones modernas, que es como el tema de este taller slash prédica, como se quiere decir, pueden entenderse como una inclinación constante hacia lo inmediato. Ya por ello, el desafío no es solamente dejarla, sino también aprender a desarrollar esta capacidad para tolerar procesos, ya renunciando a esta solución instantánea para dar paso a transformaciones más significativas. Y eh, aquí yo soy el primero al que le cae el palo porque yo soy busco las cosas muy rápido. Ya si algo no funciona una o dos veces, al tiro lo saco. Pero quizás hay que darle una vuelta más a esas cosas. Ya hay que darle una vuelta más, hay que tomarnos las cosas con más calma en un mundo que viene y que vive súper acelerado. Entonces, cuando el Señor nos hace pasar por estos procesos que son difíciles, no solo con querer dejar ciertas conductas que afectan a nuestra vida y nos quitan del foco y son como estas adicciones modernas, sino como en todo proceso, esto es bien transversal. El Señor va a estar con nosotros. Ya familia, el Señor va a estar contigo, el Señor va a estar conmigo. Hay un versículo que me gusta mucho, Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Vale la pena a veces rechazar lo inmediato, rechazar este alivio constante que nos dan estas adicciones modernas y buscar ese proceso significativo. Ya, buscar formarnos, buscar formar el carácter. El carácter se forma en el proceso y el Señor va a estar con nosotros. Y el tercer punto es identificar y redirigir, ya, del piloto automático a la intención. A partir de lo que hemos estado conversando, querida familia, el desafío que tenemos no está solamente en dejar las conductas, como les decía. No nos vamos al punto extremo de eh, no usar el celular, ¿ya? Hay muchas cosas malas en usar un celular, pero también hay muchas cosas buenas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La gestión de cómo lo usamos. No se trata entonces de, no, ya vuelvo al año 80 por así decirlo, sino en comprender qué función cumplen en la vida personal. ¿Ya? Y aquí quiero que volvamos un poco como a lo psicológico. ¿Ya? Aquí el tema no es solo controlar las conductas, sino también hacernos conscientes, ¿ya? Consciente en el origen de la palabra es con conocimiento, ¿ya? Entonces, en psicología, como les decía, esto tiene que ver con pasar de este funcionamiento automático, donde no respondemos sin mayor reflexión a lo que sentimos, a un funcionamiento más consciente, ya más con conocimiento, donde vamos a poder ser capaces de identificar qué sentimos, qué necesitamos y cómo estamos intentando resolverlo. Entonces, es muy importante, familia, que tengamos espacios de detenernos, de pensar y de reflexionar. Ya identifiquemos. Hemos estado hablando, yo di unos ejemplos sobre adicciones modernas, pero identifiquemos cuáles son estas conductas o cuáles son estos comportamientos que se han vuelto difíciles de controlar. Ya que hemos dicho, no, sí, ahora sí, y no termina siendo ahí. Y es necesario no solo identificar, sino también avanzar a preguntas más profundas. ¿En qué momento estoy recurriendo a esta conducta? Em, ¿Qué siento cuando recurro a ella? Son preguntas que nos podemos hacer.
¿Qué estoy tratando de satisfacer? Siempre hay algo más profundo, como les decía anteriormente. No es solo lo que se ve, no es solo lo observable, sino hay algo aquí en el corazón eh, o en la mente para los empiristas que se puede, que se puede identificar, ¿ya? Entonces, identificar esto no tiene por qué generarnos culpa, sino nos va a ayudar a comprender qué hay aquí. Como dice un salmo súper conocido y súper lindo también, el 139 del 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este, este versículo hermoso nos lleva a reconocer primero la condición interna que tenemos, ya no desde la condena, sino desde la apertura a ser guiados. Hace un tiempo compartí en un podcast, estemos dispuestos al juicio del Señor. Asusta la palabra juicio, oh, me van a enjuiciar, me van a revisar lo que hago bien y lo que hago mal, o como dicen, las fortalezas y los aspectos por mejorar. El juicio del Señor, querida familia, nunca viene para castigar, sino viene para darnos una nueva oportunidad, para formarnos y transversalmente viene con gracia, ¿ya? Por sobre todas las cosas, el Señor quiere que nosotros avancemos en madurez y que cada vez estemos más cerquita de Él, en carácter, ¿ya? Y eso no va a ser posible si no nos examinamos, si no nos miramos al espejo más allá de lo normal, si no nos paramos a reflexionar, si no nos hacemos estas preguntas medias incómodas, medias raras, de qué estoy tratando de satisfacer, qué es la conducta que me cuesta, me está afectando a mi relación con mi familia, me está afectando a mi relación con mi pareja, con mis hijos. Si no hacemos esto, no vamos a poder avanzar. Ya, el juicio del Señor, como les decía, no nos condena, sino que nos puede salvar. Ahora bien, identificar qué estamos buscando es muy importante, pero también hay que tomar decisiones. Ya no sirve de nada capacitarnos o leer o hacer muchas cosas si no lo llevamos a lo concreto. Como les decía al principio, si no lo bajamos como a la realidad. Entonces, quizá hay que dejar un poco esa frase cliché de, ya, de mañana me pongo las pilas, porque a veces no es mañana, es ahora, hay que tomar decisiones ahora. Entonces, cuando una conducta, cuando una adicción moderna, que es como el foco del tema, em, tiene que ver con que se pone de manera automática en nuestro corazón, como le decía en el en el tercer punto, del piloto automático, necesitamos trabajar justamente en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, pero también en nuestros hábitos, ¿ya? Y aquí quería dejarles tres consejos, tres cosas prácticas, ¿ya? Que podemos hacer. Y le quise poner como títulos bien fáciles de aprender. Primero, reconocer, ¿ya? Segundo, interrumpe. Y tercero, redirige, que es también como un poco el resumen de todo lo que hemos estado conversando. Respecto a lo primero, reconoce lo que está pasando dentro de ti, ¿ya? Vuelvo a lo que les decía, no es eliminar el teléfono, no es botarle el play al hijo, no lo boten, no estoy diciendo eso. No es desinstalar todas las aplicaciones y solamente tener el WhatsApp, sino es ver algo más profundo, ¿ya? ¿Qué está ocurriendo al interior de nosotros? Como les decía, cuando aparezca esta conducta, ¿cómo lo vamos a reconocer? Primero reconoce qué estás sintiendo. Después identifica qué ocurrió antes de que esto comenzase. En qué estaba, quizás no hoy, ayer, la semana pasada, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, con mi familia, con mi pareja, etcétera. ¿Y qué estoy buscando? ¿Ya? ¿Qué siento? ¿Qué ocurrió antes? ¿Y qué busco? ¿Busco descanso? ¿Busco consuelo? ¿Busco sentirme validado o validada? ¿Busco sentirme acompañado? ¿Quiero escapar de problemas? ¿Quiero sentir menos estrés, menos pena, menos ansiedad?
Entonces, antes de preguntarte qué tienes que dejar, hay que preguntarnos qué estamos buscando encontrar. Ya, quizá ahí tenemos que reemplazar eso. No hay que dejar, sino qué estoy buscando encontrar. Y desde ahí podemos llegar a una solución más efectiva. Entonces, primer punto, primer consejo era reconocer. Segundo consejo es interrumpir. ¿Ya? Interrumpir el ciclo antes de actuar automáticamente, como este piloto automático. El impulso que tenemos, ay, se cortó la luz. Ah. El impulso que tenemos no es una orden. No porque sienta el deseo de hacer algo, ya, si no pesca ahora lo quito. Ya pesco. No porque sienta el deseo, no porque sienta el deseo de hacer algo, no porque tenga este impulso de recurrir inmediatamente a redes sociales, de eh, recurrir inmediatamente a ver pornografía cuando estoy estresado o estresada, de recurrir inmediatamente a sumergirme en lo digital, en los juegos, em, para poder aliviar lo que estoy pasando, tiene que ver de que debo obedecerlo inmediatamente, ¿ya? No porque el cuerpo lo pida, hay que hacerlo. Entonces, cuando aparezca este impulso, ya, hagamos una pausa. Ya lo sabemos reconocer. Entonces, espera un tiempo, puedes respirar. Hay técnicas de respiración muy fáciles de exhalar 4, votar en 6. Ya, si a alguien no le funciona eso, puede orar. La oración siempre es una herramienta asertiva, siempre es una herramienta atingente a cualquier contexto. Y ahí volver a preguntarnos, ¿qué estábamos necesitando? Entonces, también podemos hacer cosas bien prácticas, como con el mismo celular. Desactivar notificaciones innecesarias. Ya no tengo por qué estar pendiente a cada rato con lo que pasa afuera. No va a cambiar mi vida si tengo como todas las notificaciones activadas. Quizás si vemos que no podemos controlarlo, pongámosle un límite al celular. Hay un límite de como de horas, que te sale una notificación, ya 1 hora, listo. Em, También puedo no usar el teléfono cuando estoy a punto de dormirme. Ya, eso también tiene harto efecto en el descanso. Entonces, son pequeñas cosas que estos impulsos que tenemos, como esto que estamos tan automatizados, repensémoslo y pongámosles como la pausa. Ya, respiremos. Si es más grave y tienes que orar horas, o si necesitas como dejar el teléfono fuera de la pieza, hazlo. Ya. A veces le pedimos al Señor esto que se escucha harto el dominio propio, pero seguimos manteniendo todas las puertas abiertas para que eso nos vuelva a caer. Por ejemplo, José no se quedó conversando con la esposa de Potifar para demostrar cuánto dominio propio tenía. Ya, él huyó. Eh, y hay momentos donde la decisión más sabia justamente no es permanecer cerca de esta tentación. Lo podemos llevar a todo punto, ya no solo a las adicciones modernas. Tratando de mostrar la fortaleza, sino también alejarnos porque reconocemos que somos débiles, que estamos en proceso. Entonces, interrumpir el ciclo significa crear un espacio entre lo que siento, el impulso, y lo que decido hacer, que es otra cosa. Y lo último, ya habíamos pasado por reconocer, por interrumpir, y ahora hay que redirigir. Este es el tercer consejo o tip, como se quiera decir. Redirijamos la necesidad hacia una fuente más saludable. No basta con eliminar conducta, necesitamos responder de una manera diferente a la necesidad que hay detrás de ella. Ya, si utilizabas redes sociales en exceso para aliviar la ansiedad, no basta solamente con eliminar la aplicación. Hay que aprender también maneras de enfrentar estas emociones negativas, si lo queremos poner como en ese ejemplo. Si utilizabas videojuegos para escapar de tus problemas, no basta solo con apagar la consola. También hay que enfrentar a lo que estamos viviendo. Por eso debemos reemplazar como la respuesta que tenemos a estas necesidades. Si estás ansioso, ora, ya es muy simple, pero muy efectivo. O escribe lo que sientes, ya el journaling que se le dice. Escribe, me siento así por tal, tal y tal. Eso va a ayudar como a ir votando. Ya ahí son como consejos de psicólogo. O sal a la naturaleza. Ya ahora no sé si está lloviendo, pero al menos hoy día no llovió mucho. Sal a darte una vuelta, desconecta. Si estás solo, llama a alguien de confianza,
Busca como esta conversación, mantente cerca de la gente. Si estás cansado, quizás no necesitas desestresarte en algo, quizás necesitas simplemente descansar, dormir. Si busca validación, recuerda que la identidad de nosotros está en Cristo. Recuerda también acercarte a alguien, conversar con alguien que te conozca verdaderamente. Y si estábamos evitando un problema, comencemos con acciones pequeñas para enfrentarlo. Ya cada uno sabe, como se dice, dónde le aprieta el zapato y creo que esto nos puede servir a todos. Redirigir también significa llevar esta lucha a la luz. Ya estoy terminando. No hay que luchar solos, no hay que ser autosuficientes. Hay que buscar a alguien maduro, confiable, un amigo, una amiga, alguien en la iglesia, algún líder familiar, etcétera. Y seamos honestos, esto se me está escapando. Si bien el foco son las adicciones modernas, pero puede ser transversal, como le decía. Esto se me está escapando de las manos. Ya no lo estoy controlando, me está afectando a las distintas áreas de mi vida. Seamos honestos, ya. Y también, ¿por qué no? Buscar ayuda de algún profesional. No, si bien la psicología o otro profesional no reemplaza obviamente a Dios, puede ser una herramienta útil, ¿ya? Em, entonces, redirigir no consiste solamente en pasar menos tiempo en la pantalla, sino también en aprender a llevar nuestras necesidades hacia Dios, hacia relaciones saludables y hacia respuestas que produzcan mejores soluciones. Entonces, familia, cuando no nos demos cuenta de que algo está comenzando a controlarnos, cuando nos demos cuenta, perdón, de que algo nos está controlando, recordemos estas tres palabras. Reconocer qué está pasando dentro de mí, interrumpir, no tengo que obedecer inmediatamente el impulso y redirigir. ¿Dónde puedo buscar lo que estoy buscando de una manera más sana? Ya, recordemos que detrás de estas conductas, detrás de estas adicciones, hay una necesidad más profunda en el corazón. Hay que saber identificarla. Así que reconozcamos, interrumpamos y redirijamos. La idea de esto era poder invitarlo a un espacio de reflexión sobre los hábitos que forman parte de nuestro día a día, pero que muchas veces no cuestionamos, que estamos tan normalizados y naturalizados y que nos pueden pasar la cuenta. Ya, como les decía al principio, no todas los hábitos son adicciones, pero sí hay muchas adicciones que comienzan como hábitos. Así que abro el espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta más específica o alguna opinión, la idea es, como les decía, que esto siempre sea como bien bajado a la realidad y a la práctica. Así que espero también haber sido claro, pero ahí queda como el espacio a preguntas. Con confianza. Gracias, Mati. Aguanta la consulta. Ahora puedes hacer una consulta, totalmente gratis. Pregunten nomás, chiquillos, si no Aprovechando, tienen preguntas para acá. sí, solamente también en este caso, mientras alguien pregunta, agradecerte, Mati, un tremendo tema, sin duda que da para mucho, lo has bajado de una manera muy cercana, muy práctica, muy atingente, contingente. Entonces, muchachos, atrévanse a hacer preguntas, como dice el Mati, aprovechen que ahora es gratis. Mm, Ahora es gratis, así que son tremendos temas. No te quedes ahí con esa consulta. ¿M? me tiene por famoso. Claro. O alguna opinión, si alguien no está de acuerdo, también es válido. Atrévanse nomás, atrévanse a preguntar. Gracias, gracias, chiquillos. Ahí aparece una manita. De unos cabros medio desordenados. A ver qué pueden Eso, preguntar. abran su micrófono nomás y hagan la pregunta Vamos o el viajando, así comentario. que no sé si se escucha bien. Sí, se ¿Se escucha, escucha se bien? escucha. Ya, espectacular. Tenemos aquí una duda con don Javier. Eh, o sea, no duda, algún consejo podría ser de cómo identificar un hábito que podría convertirse en una adicción. Mm.
Gracias, chiquillo. Yo creo que hay dos cosas principales que nos pueden llamar la atención. Primero, que nos cuesta controlarlo y que ya hemos querido hacerlo, ¿ya? Ya quise hacerlo, pero no me resultó y como que lo seguí y no lo veo tan grave, le bajé el perfil. Entonces, primero eso, que nos cuesta controlarlo. Y segundo, que afecta como más allá de lo mío, ¿ya? Este hábito quizás me afecta en cómo me relaciono con mi pareja. Oye, pero pasáis todo el día metido en el celular. Oye, pero de que llegáis del trabajo te ponías a jugar al computador al tiro, ¿ya? Entonces, me cuesta controlarlo, quizás le bajo el perfil, pero también afecta las relaciones, afecta el entorno. Puse el ejemplo de la pareja, pero puede ser en el trabajo, etcétera. Así que eso, cuesta controlar y afecta en distintos ámbitos de la vida. Gracias a ustedes, chiquillos, ahí por preguntar. La teníamos preparada. Ah, no, no estaba preparada. Mati, Sí. oye, excelente, excelente exposición. Tengo una consulta de acuerdo a tu opinión. Em, yo creo que todos en algún momento nos hace falta pedir ayuda, ¿cierto? Mm, Pero también creo que a veces, si bien nosotros los cristianos, a lo mejor en nuestro caso los pastores, tenemos muchas buenas intenciones, muchas eh, ganas de ayudar a las personas y en realidad para eso estamos, pero hay algunas herramientas que quedamos cortos, sobre todo algunas herramientas que requieren un tratamiento más profesional. ¿Cuándo crees tú que sería un buen momento para decir, sabes que ya no es suficiente mi ayuda, mi consejo, es necesario que des un paso a algo profesional, digamos, a un tratamiento psicológico, incluso psiquiátrico? No sé. ujú. Entonces, a tu opinión, ¿cuándo piensas que es un buen momento? Bueno, aquí hacer como un popular opinion, no sé si la Orne también, que es colega, esté de acuerdo con esto, pero yo creo que la psicología o la terapia no es para todos, ya no porque sea para algunos, pero hay gente que no le funciona, no es efectivo, tiene otras maneras. Ya, eso como primer disclaimer, ya no es la solución o no es el último paso buscar una ayuda terapéutica. Y en segundo lugar, cuando se puede buscar es cuando es persistente en el tiempo. Ya uno de los criterios clínicos que tiene la disciplina, yo hablo como de lo que yo estoy formado, que es en psicología, es justamente que persiste en el tiempo. No basta que sea una, dos veces, sino que ya, me aconsejaron, me dieron tips, oraron por mí, tomé decisiones, pero aún así el problema no desaparece, ¿ya? ¿Qué se buscaría ahí en una ayuda profesional? Quizás no estamos identificando el problema verdaderamente, ¿ya? Entonces ahí quizás ayudaría poder tener como este concepto que se dice como insight, como introspección, ver esas cosas más profundas. Ya cuando hay un profesional es bueno porque es una mirada externa, es objetiva, que eso es cuestionable, pero es más lejana, ya como paciente o profesional. Entonces ahí quizás se pueden identificar ciertas cosas y reorientar la búsqueda. Ya, así que eso, cuando es persistente en el tiempo y cuando quizás como no hay tanta claridad de qué podría ser. Eso. Chelita, creo que también tenía una consulta. Sí, Mati, igual me une esa gratificación de poder escucharte y poder abordarlo súper bien. ¿Sabes, Mati? A mí una de las palabras que me quedó como desafiante es la reflexión. Creo que cuando uno llega a la reflexión es cuando uno puede decir, ya, se puede lograr algo. Entonces, desde tu opinión, te hago la consulta. Por ejemplo, con niños, adolescentes, adultos, en cualquier género o cualquier etapa, mejor dicho. ¿Cómo crees tú que uno puede o qué herramientas debería uno tener para llevar esa reflexión a la gente o a las personas que quizás se acercan a uno y uno ve que está teniendo esta
falta de controlar algún hábito o algo que le pueda generar una adicción. Usted dice cómo poder como advertir a alguien. Creo que ¿Cómo no. poder? Claro, porque tú hablabas harto Ujú, de lo que es la reflexión. Por ejemplo, el sí. hijo pródigo, ¿cierto? Ujú, Cuando él dice que volvió en sí, ¿ya? ujú. ¿Cómo uno, o qué palabra, o qué pregunta, o qué técnica podría uno ayudar a la persona que pudiera llegar a esa reflexión para decir, oye, esto es un problema para mí y tengo que buscar ayuda? Ah, como darse cuenta. ¿Mm? Sí, súper. Bueno, en esos casos, que lo voy a poner como y agregarle un poquito como al caso de gente que justamente está como negada o cegada que tiene un problema, ¿ya? Ahí no hay que ponerle tanto foco en ser como los salvadores o ser como los especialistas en abrir un mundo, ¿ya? Porque eso generalmente parte de la decisión personal. Vuelvo al punto que decía al principio. Una, en este caso, una terapia no va a ser efectiva si la persona no tiene la capacidad de cambio, entonces tiene mucho que ver con la disposición personal que se tenga. Claro, ¿qué podemos hacer nosotros justamente desde esa reflexión, orientar y ayudar oye, pero ¿cómo te estás sintiendo con esto? Que yo veo que quizás estás como muy repetitivo, estás como muy enfocado en eso y te está distrayendo. No, es que lo hago por esto. No, es que tengo mucha pega, yo necesito distraerme, necesito un espacio. Ya, pero no solo te puedes distraer o no solo te puedes estresar desde ahí. Yo creo que hay que llevarlos a reflexionar sobre qué es lo que está detrás de esa conducta. Entonces, guiar preguntas, guiar espacios, guiar conversaciones que sean un poquito más profundas. Ya, y como decía al principio también quitar nuestra responsabilidad de mostrarle la luz. Si al final igual la capacidad de cambio y justamente la voluntad es personal, pero creo que eso, ya ayudarles a identificar o hacerles pensar más allá de lo evidente, porque siempre hay una necesidad más profunda que la conducta como tal. Gracias, gracias, Chilita. Polito dice, ¿ella o él puede llegar a ser una adicción o sería más una obsesión? Em, Tú te refieres como al tema de pareja, entiendo. Sí, mira, más que una adicción, la adicción creo que no está conceptualizada como definición a personas. Ya creo que ahí hablaríamos más de dependencia y también puede caer la palabra obsesión, ¿ya? Ahora, cuando alguien depende de otra persona, justamente es porque tiene vacíos en sí. Ya si alguien depende de una pareja, es porque quizás necesita como una validación constante o porque tiene poca autoestima y necesita que alguien constantemente como que lo esté o la esté empujando. Entonces, claro, la conducta o lo evidente es estar pegado a a la pareja o estar como obsesionado, como dices tú. Pero claro, ahí lo que más se vería en tema de pareja, yo creo que más que hablar de adicción es dependencia. Ya dependencia emocional generalmente, ahí hay que ver bien el tema de la historia de vida, también relaciones anteriores, como hacer una construcción. Pero sí, creo que ahí el concepto correcto es más como dependencia. u- Obsesión, no sé si tanto, creo que es más dependencia. Gracias a ti, amor. Mati, ¿Sí? mira, más que nada, no sé, pues yo hace un tiempo, es como contar algo pequeño, hace un tiempo atrás yo comencé con un tipo de ansiedad emocional. Ujú, Eh, yo hoy día le doy gracias a Dios porque yo no sé si Dios permitió que eso pasara para buscarlo como hoy día lo hago. ujú, Sé que Dios tiene buenas intenciones con todo, pero para mí hoy día incluso comencé con unas terapias porque eran cosas que yo desconocía, o sea, situaciones que yo desconocía. Lloraba por cualquier cosa, me daba angustia o pensaba cosas como, no sé, si me pasaba algo, me da mucho temor como dejar a mi hija, cosas así, entonces cosas que empezaron a aparecer en mí que jamás la había sentido. ujú, Pero hoy día, bueno, comencé con las terapias, incluso lo hablé en algún momento con la Orne, pero no podía ella como, como atenderme.
por ser familia. Ujú. Claro. Entonces, comencé a ir a una psicóloga, pero esto yo no sé si está bien, o sea, no lo entiendo, o sea, Dios me habrá llamado con esta intención de acercarme más a Él, porque si bien hoy día lo he buscado en la mañana, trato de orar en las mañanas, trato de leer la Biblia temprano, he cambiado en algunas de mis rutinas y ha sido súper bueno para mí y hoy día, si bien de repente me han dado quizás un poquito como esa ansiedad de angustia, pero no ha sido como hace unos meses atrás. Ujú. Entonces, no sé, Dios de alguna forma, por eso te digo, yo agradezco y siempre le digo gracias Señor, quizás en este tiempo por haberme llamado así, porque lo he buscado y Mm, ha sido una paz en mí que hoy día he podido tener, o cuando ha pasado estas situaciones, ha sido un descanso que yo he podido ujú. tener buscándolo, orando, leyendo la palabra, aunque muchas veces no comprendo lo que leo en la Biblia porque no entiendo, pero aún así siento que he ido creciendo y Dios ha sido bueno en este tiempo conmigo. Mm. Amén. Entonces, no sé, Dios me habrá llamado de esta forma para buscarlo más. No digo que Ujú, está malo, como te digo, doy gracias y le digo gracias Señor por haberme llamado en esta situación, porque ujú. siento que ha sido un tiempo bueno para mí. Y bueno, igual, claro, desconocer todas estas situaciones que para uno a veces son nuevas y yo muchas veces para no llevar como estas preocupaciones a mis papás, lo viví solita al principio, Mm, como en mi casita, en mi pieza, en la noche, noches muy tristes, pero, pero aún así digo, Dios es bueno, ha sido bueno conmigo y de una u otra forma, no sé, me habrá llamado de esta forma para ujú. acercarme más a Él. No sé si es Sí, una bueno, consulta, no sé si, cómo, si lo puedes aclarar, pero yo creo que eso. también sirve como testimonio, Sí. porque a pesar de la situación, como tú dices, te has podido acercar al Señor. Y yo creo que, como mencionábamos anteriormente, el Señor siempre es la fuente correcta. Ahora, respondiendo un poco a tu consulta, la ansiedad es algo que todos tenemos, porque la ansiedad es una emoción, ¿ya? Muy rápido. Las emociones se dividen en emociones positivas y negativas, ya emociones con alta activación y baja activación. La ansiedad es una emoción negativa con alta activación, ¿ya? Y todos la tenemos, todos hemos sentido ansiedad en algún momento. El tema es cuando, justamente como tú decías, esta ansiedad aparece de repente, es más constante, aparece en cualquier lugar, me empieza a dar como estos pensamientos que son negativos, que me hacen sentir mal. Claro, ya ahí es como otro punto. Entonces, dejar claro eso, la ansiedad es algo que todos tenemos, pero hay ciertas situaciones justamente que vivimos, que hemos pasado, que se van dando con el tiempo, que nos llevan a eso. Yo creo que el Señor siempre tiene el control de las cosas y creo que siempre los procesos que pasamos de ansiedad, de estrés, de distintas dificultades, nos por sí mismos, per se, nos llevan a acercarnos más a Él. Así que creo que es positivo, creo que también tomaste una buena decisión, Prisi, de acercarte más al Señor. Y creo que también nos sirve de ejemplo a todos, pues no tenemos por qué esperar, que no es malo, obviamente, es como lo lógico, pero a veces nos pasa, y a mí también me ha pasado, que esperamos como estar mal para acercarnos, ya, pero el Señor siempre nos va a recibir con los brazos abiertos, chiquillos. Si nos acercamos cuando estamos mal, o cuando estamos medio, o cuando estamos bien, ya, así que sí, la solución siempre es acercarnos al Señor y a veces los motivos los desconocemos, desconocemos el por qué, pero... Si el para qué terminamos cerca del Señor, cerca de la iglesia, sin duda que fue algo más positivo que negativo. Así que gracias, Iprisi, también por poder compartir tu experiencia. Ahí llega otra. Em, ¿Cómo puedo saber si yo tengo un deseo a esa adicción o dependencia? Y que si eso puede cambiar la manera en que tengo que salir de esta misma. Full serie. ¿Cómo saber si tengo un deseo, esa adicción o dependencia? Es como lo que mencionaba al principio, ya me cuesta dejarla. Primero yo reconozco que es malo, ya si lo ponemos por ejemplo en algo muy cotidiano, quitándonos un poco como de las redes sociales, por ejemplo se sabe que ver pornografía es malo, ya por
todo lo que afecta a nivel neurológico, por todo lo que afecta también con el tema de autoestima, lo que afecta también a las relaciones que se van construyendo, desde donde también veo a las demás personas. Entonces, si yo ya reconozco que eso es malo, por una cuestión como instintiva lo voy a querer dejar de hacer. Entonces, ¿cómo saber si tengo un deseo a una adicción o a una dependencia? Es justamente querer dejarlo, darme cuenta de que es malo, darme cuenta de que es malo estar 8 horas en el celular, darme cuenta de que es malo jugar 12 horas computador, es un ejemplo muy, muy extremo, pero es darme cuenta de eso, no poder dejarlo y que, como decía al principio, afecte a otras personas, afecten cómo miro las cosas, afecten las relaciones. El entorno se va dando cuenta, ya es difícil como dar un contexto muy transversal, pero generalmente es eso, ya es dificultad para controlarlo, sabiendo que es malo hacerlo y también que me afecta a distintas áreas de mi vida, ya eh, esas dos cosas. Espero haber sido claro, full serie. Gracias a ti. Y hay una mano más, yo creo que ahí podría ser la última, igual ya se han dado Sí, varias preguntas. sí, Mati, con Bueno, eso ahí estamos finalizando y luego agradecemos poder orar para cerrar. ¿Mm? súper, sí, ahí terminamos hablando. Ahí los chiquillos, los aventureros. José, Javi, Fabi. Esta no está ensayada, así que quizás por eso no se mute. Un lado y se nos fue la señal. Ahí está. Mati, ¿cómo uno podría identificar que una adicción ya está superada, como así para no volver a ese círculo vicioso que tiene toda adicción, pues de creer que ya está superado y volver a caer en lo mismo? Yo creo que cuando ya pasaste por el tema de la adicción, nunca hay que hacerse el valiente. Ya da el ejemplo delante de José. Ya no hay que como tentar o jugar a poner las manos en el fuego. Yo creo que siempre hay que huir, es una lucha constante. Hay mochilas que vamos a cargar toda la vida. Ya en el caso de los hombres, que creo que estamos un poco más expuestos, al menos culturalmente estamos como más en ese foco, constantemente tenemos que estar luchando con no ver contenido pornográfico, no mirar donde no hay que mirar. Entonces, más que saber cuándo estoy preparado, cuándo estoy listo, cuándo dejé mi adicción a las redes sociales, hay que estar siempre alerta, ¿ya? Pero, claro, obviamente ya por cuestión natural, cuando ya dejas de recurrir a estas conductas, a estas adicciones modernas o no modernas, es una señal, pero no hay que confiarse. Ya hay que siempre estar alerta, porque así son los procesos. El que cree estar firme, cuide de no caer. Sí, ya lo habían dicho en la Biblia. Así que eso. Bueno, agradecer a todos por las preguntas, por el espacio. Espero que haya sido claro, espero que haya sido de bendición para todos. Obviamente, yo no lo hablo desde el rol de experto, de superado. Creo que este taller bendijo mucho mi vida porque también me veo constantemente expuesto a adicciones modernas y lo importante es, como les decía, no creer que estamos firmes. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Dependiendo del Señor. ¿Ya? Así que terminemos este tiempo orando para agradecer al Señor y también pedirle fuerza, ¿ya? Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, por esta nueva conexión. Gracias porque pudimos conversar, pudimos entender de que en tu palabra y en ti es la fuente de agua viva, Jesús. Muchas veces recurrimos a distintos lugares, a distintas cosas, a distintas personas para saciar, Señor, lo que realmente necesitamos. Todos tenemos necesidades legítimas, Señor, que se han construido con una historia de vida, Jesús. Pero todo cae, Señor, en el mismo lugar, todo lleva a la misma dirección que es a ti, Señor. Te pedimos, Jesús, fortaleza para seguir en este camino, en esta lucha constante frente a todos estos hábitos que son dañinos, frente a todas estas adicciones que nos quitan tiempo, que nos roban. Señor, el propósito que tú tienes para nosotros, Jesús. Yo sé que detrás de cada conexión, detrás de cada cámara, detrás de cada nombre, hay un propósito, una historia hermosa, un llamado, Jesús, que tú has tenido para nosotros,
Que lo bueno que hoy vemos no empañe lo perfecto que tú quieres hacer en nosotros, Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a darnos cuenta, que nos ayudes a identificar, que nos pongas personas en el camino, que nos inviten a reflexionar sobre cosas que no nos hemos dado cuenta, Señor, y nos están apartando de ti, Jesús. Todas estas cosas, todos estos hábitos, todas estas adicciones modernas que hoy hablábamos, Señor, en fin último, Señor, y en principio también nos alejan de ti, que eso es lo más preocupante, Jesús. Queremos estar cada día más cerquita de ti, Señor. Te pedimos fortaleza y te damos gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que podamos hacer, tú siempre vas a mantener tus brazos abiertos para nosotros, Señor. Tu gracia, tu multiforme gracia, Señor, tu misericordia y tu amor siempre van a estar dispuestos para recibirnos un día más, Señor, a pesar de que lo intentamos y fallamos, pero tú siempre vas a estar ahí por nosotros. Te damos gloria y honra, Señor. Eres digno de toda alabanza, Señor. Y gracias nuevamente por este tiempo en el cual pudimos conectarnos como iglesia y ya nos estaremos viendo presencialmente, Jesús, que es lo que tanto nos gusta para poder compartir. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor.